soy Hernán Lara Zavala, soy escritor, practico los géneros del cuento, la novela, el ensayo, la crónica de viaje. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace muchos años. He sido también coordinador de talleres literarios, particularmente en los géneros de cuento y novela, y mis debilidades de carácter académico e intelectual se concentran fundamentalmente en la literatura anglosajona, en la literatura latinoamericana y la literatura mexicana. Hernán Lara Zavala es mi invitado en esta ocasión. Él se ha presentado maravillosamente. Yo te entrevisté hace 20 años cuando tú estabas en Cambridge, en Emmanuel College, con un puesto académico importante, y nosotros vivíamos en Londres. ¿Qué ha sucedido a partir de esa época en tu carrera como escritor y académico? Sí, pero qué bueno que lo evocas, querida Silvia. Para mí, además, yo no tenía el gusto de conocerlos, tanto a ti como a Carlos, pero un poco a la distancia. Y bueno, en el momento que tú me haces la invitación, que por cierto te transportaste hasta Cambridge, una ciudad preciosa donde tú y Carlos vivieron también. Tuvimos la oportunidad de grabar el programa. Y yo estaba, no te diré que en mis pininos, pero estaba yo empezando, pues no empezando, vamos a decir consolidando una obra en la que he tratado de mantenerme más o menos justa a mis intereses. Entonces, a partir de esa entrevista, curiosamente creo que ya te lo dije en un momento, que una persona vio la entrevista en México, ya una vez que se proyectó en nuestro país en la televisión, me dijo, usted tiene el carácter y las cualidades para que lo invitemos a la Universidad Hebrea de Jerusalén en calidad de conferencista. Gracias a tu entrevista. Curiosamente nunca fui, nunca fui. Pues no nunca lo fui supe por yo. razones ajenas a mí. La vida es muy rara, Silvia, porque a veces, digamos, te ofrece cosas y a veces te concede unas y a veces no te las concede. Nunca fui a la cátedra, fueron todos mis amigos, yo iba a ser el segundo, el que había sido mi antecesor era Carlos Montemayor, pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es. Hernán Lara Zavala, vamos a entrar también a la península yucateca, península. Cuando empecé mi carrera de escritor, me hice la pregunta, ¿de qué quiero escribir? A ver, ¿de qué puedo escribir? Y eso se los digo también a mis alumnos de creación literaria, cuando les digo, todos nosotros tenemos una historia que contar. El chiste es descubrirla, y descubrirla para poder expresarla y que sea única de nosotros. Mi reflexión me llevó a pensar, era la época que estaba de moda la Ciudad de México, estaba de moda la literatura de la onda, etcétera. Y yo dije, yo tengo un acervo para mí importante, que es mi origen yucateco. Fíjate, dicen que Yucatán es la tierra que no se parece a otra. Y es verdad, por razones muy complicadas, pero vamos a empezar geográficamente. En Yucatán no hay montañas, no hay ríos, no hay lagos, todo es pura piedra. La cultura precolombina es la maya. La gente que llegó a Yucatán de parte de España era muy diferente a la que llegó al centro de la República y al resto. No había metales. O sea, de pronto yo, digamos, visualicé que Yucatán era un extraordinario
terreno fértil para explotarlo literariamente. Y entonces, el primer libro que yo escribí, querida Silvia, le puse como título De Citilchen. Es un libro de cuentos vía novela, en el sentido en que los cuentos se van comunicando uno con otro, tienen el mismo paisaje, la misma ubicación, algunos personajes se repiten, pero son cuentos. O sea, pude a lo mejor haber escrito una novela con eso, pero yo tenía la intención, otra vez pensando en los escritores norteamericanos e irlandeses, como el libro de James Joyce, Dublineses, en donde yo dije, quiero un libro de cuentos que sea acumulativo. Un cuento te da una historia, la siguiente te da otra historia, pero van dando ese efecto de que cuando lees toda la colección de cuentos, finalmente te da ese sentido de unidad. Entonces, bueno, esa fue mi primera incursión. No me fue mal, Silvia, nada mal. Me publicó don Joaquín Díez Canedo, a quien siempre le he tenido muchísimo reconocimiento y respeto, y además todos los autores que yo admiraba publicaban con él. Juan García Ponce, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, y te digo, no me fue nada mal, el libro fue bien recibido, tuvo una acogida, digamos, no te diré popular, en el sentido de ser bestseller, pero vamos a decir que entré al mundo de las letras mexicanas. Y ya de ahí empecé a explorar otros aspectos de las características de la península de Yucatán. Mi primera novela lleva como título Charras. Era el personaje principal cuyo apodo era Charras por Charrasqueado, que era un líder de los trabajadores. Era un hombre, un abogado, que se dedicó a defender los derechos laborales de la gente en Yucatán, que siempre habían sido digamos, sobre todo la gente más humilde, zapateros, camioneros, etcétera, habían sido explotados como pasó a lo largo además de toda la historia de Yucatán. Como no había grandes riquezas, lo que tenían ellos como posibilidad de enriquecerse era explotando a los indígenas y a la gente humilde, gracias a, vamos a decir, las encomiendas, ¿no? Pero bueno, este hombre empieza a apoyar a los sindicatos independientes en la época de Luis Echeverría y de pronto, digamos, se convierte en un problema yo digo que es casi marxista, porque fue un problema para la iniciativa privada, un problema para el gobierno y un problema para los sindicatos charros. Y entonces lo matan. Entonces es una novela de denuncia, pero es una novela que yo tengo la certeza de que no es una novela, digamos, aunque está escrita un poquito a lo Truman Capote y a lo Norman Mailer en términos de ser una novela testimonial y una novela no ficción, como le dicen ahora también, pero por otro lado, la diferencia que yo veía entre lo que yo escribí y lo que habían escrito otros escritores, incluso los que me habían influenciado, es que no era una nota roja, o sea, no era una nota roja, era una nota, digamos, de carácter histórico, una nota reivindicativa de los derechos de los trabajadores. Bueno, y entonces, digo, de ahí me sigo hasta que llego a Península. Tu formación inglesa también es semejante cuando te acercas a las plantas, a las hierbas, a la vegetación, las hierbas que usas, el toloache, el gordolobo, la damiana, la ruda. ¿Cómo te acercaste a todo eso? Porque, ¿sabes qué? Que también en Yucatán hay una, vamos a decir, veneración a la parte medicinal herbolaria. Y digo, los mayas curan todo con herbolaria. Y es muy interesante. Es esto que decías tú, incluso en términos eróticos, Pues sí, ellos le atribuyen ciertas cualidades. y ¿sí? etcétera. Allí hay una relación
contigo y D.H. Lawrence. Claro que la hay. Bueno, Lawrence para mí es un escritor importantísimo. Lawrence tenía la ventaja también de que quería reivindicar, fíjate qué curioso, la parte, digamos, más, no quiero decir bárbara, pero vamos a decir auténtica, previa a la civilización. O sea, él estaba a favor de los instintos, estaba a favor de la, digamos, del amor, el apego a la naturaleza, en contra de la civilización. Y entonces, claro que en ese sentido Lawrence es muy importante para poder explorar esa parte, digamos, del noble salvaje, vamos a llamarlo. Sí. Después de hablar de las hierbas tan importantes, tenemos que hablar de la tradición de la comida. La gran comida yucateca, los panuchos, la cochinita, todo. Muy importante, y qué bueno que lo mencionas. La base de la comida yucateca, como en el resto de la República, sobre todo en la parte, digamos, que tiene culturas prehispánicas, es el maíz. Pero ahí no solo está el maíz, está el achiote, está el orégano. Dice que, por ejemplo, la carne de venado, que cuando se permitía comerla, tenía un sabor extraordinario, porque los venados se alimentaban de orégano. Y luego no digas la cochinita, que siempre está aderezada con naranja agria, con chile habanero y con achiote. El achiote es lo que le da ese colorcito rojo. Sí, que es Entonces, precioso. toda esa combinación es la que hace que la cocina yucateca sea tan interesante. Y luego viene otra parte, que es cuando ya combinan vamos a decir, la parte europea con la parte indígena. Por ejemplo, el famoso queso relleno. El queso relleno Holandés. es un queso holandés, efectivamente, que ellos escarban, le ponen una carne, puede ser diferentes tipos de carnes, le ponen huevo, le ponen una serie de aditamentos y luego lo envuelven y es un plato importante. Tal vez el plato más famoso que tú lo has probado, porque creo que en alguna ocasión lo comimos en algún restaurante juntos, son los papazules, Ay, sí. que les llaman plato del Señor. Entonces es una tortilla con huevo, pero el chiste es cómo manejan el aceite de la pepita de calabaza. La muelen, sale un aceite verde y luego hacen una salsa y de veras es una delicia, plato del Señor. Como me dijo un día el arquitecto Gómez Pimienta, que lo llevé a comer, me dijo, es un manjar. Y dicen papazul, comida del Señor. Sí, ay, es hermoso. Comida del Señor. Qué fantástico nombre. Y como eso todo, la cebolla morada, el chile habanero, la miel, que también es fundamental, una serie de cosas ahí, ¿no? Sí. El achiote quemado también, que es lo que de pronto hacen que, digamos, el relleno negro, los platos típicos yucatecos. La cocina yucateca es una de las grandes cocinas del mundo, ¿eh? Sí, muy importante e interesante dentro de tu novela. Y Lorenza, que enviuda. Lorenza no sabe si es viuda o no. Ese es el chiste de Lorenza. O sea, su marido se pierde en la guerra de castas. Lorenza piensa que su marido, cuando cree que está muerto, la espía, que anda alrededor por la recámara, y luego había un ruido que de pronto, cuando se prendía la luz, mira qué bien, ya no estaba, porque ese ruido en realidad lo hacía un murciélago que a lo mejor era un vampiro. Ella creía que era su esposo desde el más allá, que estaba caminando por el estudio del esposo. Claro. Pero cuando llega Turriza, bueno, es un poco de suspenso también, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Sí. Llega Turriza y de pronto descubre que efectivamente puede ser, digamos, un murciélago o un vampiro,
pero eran las alas las que hacían Sí. el ruido, que ella creía que eran los zapatos de su marido y que como que le estaba tratando de enviar un mensaje. Luego, entonces, Turrisa se le declara y la quiere como esposa. Y entonces el arzobispo, el Onésimo. Onésimo, empieza a hacer una indagación, como se usaba en esas épocas en los pueblos, mandando a las iglesias diciendo, quien sepa del destino de fulano de tal, por favor, díganos. Y no aparece, y no aparece. Entonces se casan. Pero se casan y te acordarás que el pueblo no los recibe bien. El pueblo les avienta los vejan, o sea, salen de la iglesia, les avientan huevos podridos, fruta, etcétera, y ni modo. Y después, entonces, viene la escena en donde se reaparece el marido. En Lorenzo está el capítulo erótico de tu novela y también está la cachondísima María, que tiene su relación con el escribano Anastasio. Esta mujer era realmente lo que se dice. Sí, mira, lo que pasa es que algunas mujeres, en este caso estamos hablando María, es una indígena muy bonita. Y entonces, evidentemente llama la atención de propios y extraños, o sea, de los mayas, pero también, como en el caso de Anastasio es al mero final, pero les llama la atención porque está bonita y está bien formada. O sea, es una seductora, porque evidentemente la belleza no es prerrogativa de ninguna raza. Claro. Entonces, se siente una inclinación hacia ella y ella se deja querer. A la larga se hace la amante de Cecilio Chi. Cecilio Chi le dice, tú te vienes conmigo. Sí, así dice, Así exactamente. dice, tú te vienes conmigo. Que le dijo, tú Sí, te vienes sí. conmigo. Y se van y se hacen amantes. Y entonces, claro, a él le interesa fundamentalmente la relación sexual, física, pero ella se aburre irremediablemente cuando él se va a la guerra. Entonces Anastasio, que es el secretario, se empieza a enamorar de ella. Pero ella también lo provoca. Ella, pues esa es la parte erótica, ¿no? A ver, Anastasio, ven, voy a bañar, tú me vas a jabonar la espalda, vas a hacer esto, y el otro, pues, no, tampoco es de hule, no es de paja, y se empieza a enamorar de ella, al grado de que se crea el conflicto entre Anastasio y Cecilio Chi. De algún modo refleja que tiene el poder de los celos, el poder tremendísimo de los celos frente al objeto amado, ¿no? Vamos a entrar también a lo sobrenatural, a los exorcismos, a los ritos de la península yucateca. Es muy importante, los exorcismos. Y eso está también en toda la República. En todas partes hay una o un, lo podemos llamar bruja o brujo. Sí. En toda Latinoamérica, yo En toda diría, Latinoamérica. No digamos en Cuba. Bueno, Cuba, Colombia, Venezuela. Y tú no dejaste eso fuera, porque te lo ofrecía, pues, la naturaleza y la tradición de la península. Claro, es que la península está llena también de mitos totalmente mayas. Uno, tal vez el más conocido, el más famoso, es la famosa Xtabay. La Xtabay, que es una mujer que presuntamente se le aparece a los hombres en las noches, está siempre debajo de una ceiba, tiene un cabello muy largo, se lo está peinando, y entonces los llama así, psst, psst, psst. Y entonces los que se acercan a ella se involucran, hacen el amor, y cuando amanecen llenos de espinos. O sea que es una pequeña metáfora digamos, del precio del amor sexual. O sea, puedes verlo o literal, o sea, yo estuve con la Xtabay y amanecí todo espinado y lastimado, o simplemente en términos simbólicos, bueno, pues ya me enamoré de la señora y ya no la voy a volver a ver. Entonces, como eso hay muchísimos
muchísimos otros mitos. El Huaychivo, que pues, lo ponen ahí con otra de las protagonistas que es Misbel. Que haya una institutriz que viene a la península de Yucatán, pagada por los hacendados yucatecos, para que les enseñe a sus hijos e hijas modales, inglés, dibujo, comportamiento en la Saber mesa, estar. exactamente, ¿no? Y entonces, pero ella, como es una mujer culta, se empieza a interesar por la cultura maya. Y eso lo hice yo también con la intención de que no pareciera, como se decía en el siglo XIX, que los mayas eran unos salvajes. O sea, porque no lo eran. O sea, en la guerra todo el mundo somos salvajes. Pero entonces, ahí yo lo que digo es, hay toda una teogonía de descubrimientos astronómicos, ingenieriles, arquitectónicos, más toda la otra parte, que es la parte mítica, que es a la que te estás refiriendo. Los mitos mayas, que son muy diferentes a los mitos, digamos, hispánicos. Y entonces te digo, hay monstruos, hay seres sobrenaturales, sí. Aprovecho para utilizar los mitos de la cultura maya en una, digamos, aventura del siglo XIX, que era la Guerra de Castas, ¿no? La Guerra de Castas, sí tienes razón, es una guerra poco extendida, poco enterados estamos. Yo no recuerdo, a lo mejor sí, pero fue hace tanto tiempo, si en primaria me hablaron, Nunca, pero nunca ¿sabes me qué? hablaron. Es una guerra tabú, Silvia, Sí. ¿Por es una qué es guerra tabú? secreta, porque yo insistiría en una cosa, porque es una guerra que no se ha superado en nuestro país. O sea, la guerra de los descendientes, digamos, de las culturas originarias contra los descendientes de los españoles, sigue siendo, es decir, sigue siendo un problema. Y esa guerra no le enseñan, porque yo no sé si es por cuidado, o puede ser, yo tengo dos interpretaciones, o porque lo que pasa en Yucatán, en México, no importa, o porque se dan cuenta también de que es una guerra cruenta. ¿Sabes que perdió la península de Yucatán más de la mitad de su población? Es muchísimo, no eran muchos, pero vamos a decir eran 600,000 habitantes, perdió 300,000. Evidentemente perdió más descendientes de los indígenas que blancos, pero estuvieron a punto de quedarse los descendientes de los mayas con la península de Yucatán. Entonces, siento yo que en términos, digamos, de gobierno no les conviene, digamos, hablar de eso, porque bueno, un poco fue lo que trató de hacer Marcos, con la desventaja de que Marcos, pues no es indígena, Marcos es descendiente Mestizo. pues sí, exactamente, ¿no? Entonces, pero en el Yucatán, ¿no? En Yucatán los tres líderes eran total y absolutamente mayas y su guerra era en contra de los abusos que habían tenido los descendientes de los españoles a lo largo de la historia. Y eso es lo que hace tan peliaguda la guerra de castas. ¿Cuánto duró en realidad? Mira, duró mucho. Tiempo. Duró mucho tiempo porque creo que la guerra termina finalmente, si mal no recuerdo, 1905 o algo por el estilo. Pero la parte cruenta de la guerra duró nada más 2 años, 47 y 48, que es la época en la que Estados Unidos se enfrasca en esa guerra horrible contra México para despojarnos de la mitad del territorio, y entonces, digamos, el gobierno mexicano está con Antonio López Santana, está ocupado peleando contra los Estados Unidos. Yucatán aprovecha la coyuntura y dice, nosotros no tenemos por qué asumir una guerra que nosotros no propiciamos. Entonces se separa. Cuando se separa Yucatán, se da una circunstancia rarísima, que es Yucatán está separado de la República Mexicana. Los mayas están hartos de los abusos de los hijos de los españoles. Y de pronto suceden una serie de cosas que también narro en la novela que les permite rebelarse. Y empiezan entonces a dominar toda la península. Ocupaban un pueblo, saqueaban toda la población, principalmente a las partes de los
de los descendientes de los españoles, se quedaban con las tiendas, con las ropas, etcétera, y a la larga tenían que regresar a sus famosas milpas, porque los guerreros tenían sus familias. Y entonces ahí es donde viene el problema después de 2 años de guerra. Entonces, ya cuando se declara la paz entre México y Estados Unidos, el gobierno de la República Mexicana apoya y ahí acaba. No acaba, porque te voy a decir que en principio la lucha era entre 2 ciudades, que eran Campeche, que tú conoces muy bien, y la ciudad de Mérida. Esa era la pugna, entonces, en la península. Benito Juárez, de una manera muy sabia, divide y vencerás. Entonces, a la ciudad de Campeche le da la parte del Golfo de México, a la ciudad de Mérida le da lo que es ahora Yucatán, y dejan lo que era el territorio libre. No se lo dan a los indígenas, pero en cierto modo, digamos, ahí se refugian ellos, y lo que era el territorio de Quintana Roo se queda así. Y ahí acaba digamos, no solo el anhelo de separarse de la República Mexicana, y entonces nada más quedó la lucha entre los campechanos y los yucatecos, pero nunca hubo amnistía, ¿eh? O sea, nunca, no, la guerra de castas no acabó. Hernán, mil gracias. Ay, sí. Entonces, cuánto gusto de haber retomado una entrevista contigo. Muchas gracias. Después de hace tanto tiempo en Cambridge. Gracias por haber estado hoy escuchando a este escritor tan importante que es Hernán Lara Zavala. Todas estas maravillas que nos ha dicho de península, o sea, de Yucatán. Silvia Lemus.